¿Alguna vez te preguntaste cómo se compartían las imágenes en la era analógica? Lo que estás viendo es un transmisor de fotografías utilizado por el fotoperiodismo durante la era analógica. Con él se podían enviar radiofotos y telefotos. Se trata de un transmisor UPI S16, utilizado en las décadas de 1970, 80 y 90. Quizá la única unidad que se encuentre funcionando. Luego de la presentación te cuento cómo trabajábamos y cómo funcionaban. Hola, todavía no tengo un video de presentación formal, pero este me parece un buen momento para contarte quién soy y de qué trata este canal. Mi nombre es Esteban McAllister. Soy un viejo fotoperiodista con más de 40 años de experiencia en medios de prensa argentinos. En este canal vas a encontrar fotografía, historia, técnica y muchas anécdotas. Todo lo que te voy a contar está basado en la práctica de mi profesión, pero también en el trabajo de investigación y divulgación que realizo desde mi blog, Foto con Mac. Bienvenido a Foto con Mac. Hoy en día compartir una imagen es muy sencillo. Al hacerlo, transmitimos un documento digital de gran calidad y tenemos tanta seguridad de que será recibido en el otro extremo que ya no necesitamos confirmar su llegada. En la era analógica era un poco más complicado. Lo primero que te quiero contar es que en 1912 se podía transmitir fotografías por una línea telefónica con un belinógrafo. Compartir imágenes no es una novedad de la era digital. Primero necesito contarte cómo se realizaba el trabajo en una agencia de noticias, un diario o una revista semanal. En aquella época, un fotoperiodista se presentaba en el lugar donde estaba sucediendo la noticia, tomaba imágenes y debía, sí o sí, regresar a la redacción para procesar la película. Un editor de imágenes observaba el negativo ya revelado en una caja de luz y le indicaba al fotógrafo la imagen que debía ampliar, si el encuadre se debía corregir e incluso instrucciones sobre cómo modificar el contraste o la corrección de color. Y sí, el editor de imágenes era una persona real. Generalmente se trataba del jefe de fotografía. La cosa se complicaba cuando la noticia estaba en otra localidad y no había forma de regresar a tiempo. En esas ocasiones entraban en juego los transmisores de imágenes. Si tenías que cubrir una nota en un lugar alejado de la redacción, debías iniciar un viaje con tu bolso de fotografía habitual, más una valija con el transmisor de fotos y un baúl en el que transportabas tanques y espirales de revelado, cubetas para procesar copias, marginadora, ampliadora, timer y secador de pelo. Sí, llevábamos un secador de pelo. Había que cargar con los químicos, probetas, botellas fuelle, luces de seguridad. Había que saber un poco de electricidad, un poco de telefonía. Llevaba cinta aisladora, alicate y destornillador. A veces también un voltímetro. Al baúl en el que cargábamos todo, cariñosamente le llamábamos el muerto. Siempre que te ibas de viaje, andabas cargando un ataúd. Y un pequeño consejo de época: había que viajar con los químicos Kodak originales en sus sobres sellados. Kodak era una marca conocida mundialmente y eso ayudaba bastante en aeropuertos y aduanas, porque muchas veces las credenciales de prensa no alcanzaban para explicar por qué cargabas sobres con polvo blanco en una valija metálica. Al llegar a un hotel debías convertir el baño de tu habitación en un laboratorio. Se debían sellar ventanas y puertas. No podía entrar luz. Debías reemplazar las luces de tocador por lámparas de seguridad. Usabas el lavabo para ubicar el tanque de revelado de película, la bañadera para instalar las 3 cubetas para las copias positivas, el bidet para montar la ampliadora y el inodoro como un práctico asiento para tu persona. Procesabas el negativo, lo secabas con alcohol de uso medicinal, lo insertabas en la ampliadora, proyectabas la ampliación, la tratabas en las cubetas, la escurrías en el espejo del baño con un pequeño secador de goma y luego la secabas con el aire caliente del secador de pelo.
Corrías a la habitación, convertida en sala de transmisión, donde ya tenías montado el transmisor de imágenes sobre la mesa de luz. Usabas la red eléctrica del velador y la línea telefónica fija, única disponible por esos años. Tomabas el teléfono, llamabas a la redacción y anunciabas que estabas listo para transmitir, y cortabas la comunicación. Te llamaban desde las oficinas centrales, y esto era así, porque se pedía una comunicación especial sin pulsos de tiempo. ¿No sabés de qué estoy hablando? Las llamadas telefónicas tenían un bip como sistema de facturación, que se traducía en una pequeña serie de líneas sobre la imagen. Para ser claro, todo ruido, todo clic que se agregara al sonido se representaba de alguna forma sobre la fotografía. Cuando te regresaban la llamada, iniciabas el protocolo de transmisión. No existía un protocolo automático, todo era manual. El fotógrafo y el operador del diario debían calibrar la transmisión primero. Las transmisiones se podían realizar en dos velocidades, 60 revoluciones por minuto, ideal para radio de onda corta, y 120 revoluciones para líneas telefónicas. Algunos modelos de las últimas series pueden transmitir a 240 revoluciones, ideal para transmisiones telefónicas de muy alta calidad. Además podían modular en AM o en FM, es decir, en amplitud modulada y frecuencia modulada. Las opciones de modulación habitualmente estaban establecidas en forma permanente dentro de un medio de prensa. Lo decidía un departamento técnico especializado y dependía de la calidad de las líneas telefónicas de cada país y de su ancho de banda real. Quiero mostrarte cómo utilizar la opción de 240 revoluciones por minuto. Era compleja. Había que remover la carcasa y modificar la opción de este switch. Seguramente no se quiso modificar la matricería del equipo dada la poca cantidad de equipos demandados. De hecho, esta es la unidad número 864 y es necesario que sepas que esta tecnología, quizá para amortizarla, era compartida con la transmisión de imágenes de los antiguos satélites meteorológicos y todo el servicio de transmisión de fotografía meteorológica. Primero se transmitía la señal negro por 10 segundos. Lo que escuchás es el sonido de un negro pleno. Estás emitiendo un tono agudo correspondiente a un valor de negro sin detalle. Del otro lado de la línea, en el equipo receptor y con la ayuda de un búmetro, un operador ajustaba el nivel de sonido. No debía ser bajo, no debía saturar. Luego 10 segundos de señal blanco. El operador cambiaba la posición de un switch y ajustaba el valor de la señal. Le estabas indicando un valor de tono por encima de la zona 9, es decir, blanco sin detalles. Posteriormente 20 segundos de límites. Lo que escuchás es un ruido horrendo, quizá esté desafinado. Después de 33 años sin usarlo, no recuerdo su sonido original. La última indicación de este protocolo manual era sincronismo. Como se enviaba la imagen línea por línea, era importante indicar los saltos de línea. La máquina receptora debía individualizar la señal con la que debía bajar un renglón. Si observás el detalle del video sin carcasa, verás que una leva produce un corte de luz y emite un sonido diferente. Luego comenzaba la transmisión. Algo muy importante, la fotografía a compartir debía tener márgenes blancos. En el inicio de la transmisión debía existir al menos media pulgada del blanco base del papel fotográfico. Se trataba de un dato muy importante, tanto para el equipo receptor y para las personas que se encargarían del proceso fotomecánico necesario para imprimir la imagen en un diario o revista. Terminada la comunicación, en la década de 1990,
la imagen salía impresa de la receptora en papel térmico. Ambas personas volvían al diálogo telefónico. El fotógrafo desesperadamente preguntaba si había llegado bien, y si no era así, no quedaba otra que repetir nuevamente el proceso. Porque podía suceder que un ruido de la línea telefónica o levantar un teléfono en otra extensión produjera un salto de sincronismo y el resultado era una imagen dividida. Para una imagen color se realizaban 3 transmisiones. La foto era tamizada por un filtro azul, luego por uno rojo y finalmente por uno verde. Se lograba gracias a una tira deslizante de filtros, ofreciendo 3 separaciones: amarillo, cian y magenta. Una copia color por teléfono nos llevaba 25 a 30 minutos entre las transmisiones y las consultas de las personas involucradas. Si alguna vez te molesta la mala conectividad o el tráfico del Wi-Fi, no deberías probar este sistema. El tambor soportaba una hoja de papel fotográfico de 8 por 10 pulgadas. Este formato responde al estándar de una placa estadounidense. Los transmisores fabricados en Estados Unidos respetaban este tamaño. Era una decisión que venía de décadas anteriores. Como las antiguas cámaras de prensa estilo Speedgraphic utilizaban media placa, usando una contactadora se podía copiar 2 medias placas en una sola hoja de papel fotográfico. Las contactadoras eran cajas de luz portátiles y evitaban el uso de ampliadoras. Esto solo era posible si usabas cámaras de placas. Transmitir 2 fotos en una copia se denominaba combo. Con el negativo de 35 milímetros se conservó en algunos casos la costumbre de usar combos. Era muy habitual que los fotógrafos que cubrían partidos de fútbol desde localidades lejanas la utilizaran. La imagen que sería tapa de un diario se transmitía ocupando una hoja completa y las de las páginas interiores en combos de 2 fotos por hoja. ¿Por qué se hacía esto? Para ahorrar tiempo. Una imagen 8 por 10 en blanco y negro por teléfono eran 7 minutos y medio a 120 revoluciones por minuto del tambor. Si transmitías por radio de onda corta, 15 minutos a 60 revoluciones. Te cuento la frase que te decían cuando se acercaba el cierre de la edición, los tiempos quemaban y vos estabas copiando fotos en la habitación del hotel. Más vale una mancha a tiempo que un Pulitzer fuera de hora. No siempre las receptoras imprimieron en papel térmico. En la tapa inicial de estos equipos, la receptora imprimía sobre un negativo de 1/4 de placa, es decir, 4 por 5 pulgadas. La receptora tenía una caja estanca que se retiraba y debía abrirse en un cuarto oscuro, retirar el negativo y procesarlo con reveladores. Para mediados de los años 70 aparecieron las receptoras con papel termoquímico, que entregaban una impresión positiva, y sobre el final de la década del 80 ya se disponía de impresoras de papel térmico similar al papel de fax telefónico para oficinas. Pasemos ahora a la calidad técnica de las imágenes logradas con este sistema de transmisión. ¿Cuál era la definición? Para una copia de 8 por 10 pulgadas, unos 20 por 25 centímetros, el tambor giraba 900 vueltas recorriendo el lado más angosto. El entrecruzamiento de líneas nos daría unas 900 por 1125 líneas. Podemos calcular unos 900 por 1125 puntos para toda el área, pero las imágenes debían tener márgenes blancos y, muy importante, un espacio para un epígrafe, la única forma de darle entidad y derecho de autor a una fotografía hasta el día de hoy. Así que restando márgenes y epígrafes, el área de la imagen era mucho menor, aproximadamente 14 por 21 centímetros. Los puntos se reducían a unos 630 por 945. El sistema solo podía proveer 16 niveles de grises. Es muy factible que la limitación estuviera en el equipo receptor. Así que una imagen color tendría 3 canales de 16 niveles. ¿Querés hacerte una idea de cómo era?
Pasá la imagen de tu monitor de millones de colores a miles de colores y mirá alguna foto que tengas a mano. Seguramente te parecerá muy poco, pero la calidad de impresión en diarios siempre fue bastante pobre. Sería bueno que pudieras observar un diario de la década de 1990 o la primera década del siglo XXI y sacar tus propias conclusiones. Aún conservo algunas impresiones en papel de telefotos. Podés ver un original en papel fotográfico y su copia termoquímica. Las radiofotos y telefotos tenían menos nitidez, y también es cierto que con los años esta copia se oscureció. Pero como te estarás dando cuenta, si recibías una telefoto de 20 por 25 centímetros, aunque la imagen real fuera de 14 por 21 centímetros, se recuperaba nitidez al publicarla de menor tamaño, como muy grande 10 por 15 centímetros. Pasemos al epígrafe. Esto es muy importante hasta el día de hoy. Primero dispone a la izquierda del logo de la agencia emisora, Noticias Argentinas. Te leo el texto. NA-7. Por protocolo indica el orden de transmisión como radiofoto. Baires, agosto 10. Los ministros Herman González, Julio Mera Figueroa, Eduardo Bauzá y Domingo Cavallo poco antes de iniciar la reunión del Gabinete Nacional. Un renglón más abajo, NA-1990. Parte de la normativa. El año debe estar bien claro. Y luego indica en el último renglón, y en minúsculas, las iniciales del nombre del editor de fotografía, y después de la barra el nombre completo del fotógrafo. Por normativa, el editor de fotografía no solo era responsable de la elección de la imagen, además era el responsable legal del contenido del epígrafe. La transmisión de fotografías por cable comienza a utilizarse regularmente desde la década de 1920. Pero la preocupación por los epígrafes aparece prácticamente al mismo tiempo. Una foto transmitida sin identificación tenía poco valor editorial. Para los años 1930 y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, Associated Press, United Press International y los grandes diarios ya utilizaban formatos muy estandarizados de epígrafes. Mucho antes de los metadatos IPTC y Dublin Core, las agencias de noticias y organizaciones como la ANPA ya promovían normas para identificar fotografías transmitidas por teléfono. Lugar, fecha, personas identificadas, descripción de la escena y crédito del fotógrafo eran elementos fundamentales para que una imagen pudiera ser publicada correctamente. Como verás, compartir fotos no es una novedad. En un próximo video te voy a contar la estructura que permitió compartir fotos por radio de onda corta y cómo las recibían los diarios abonados a las agencias de noticias nacionales e internacionales. También quiero contarte la transición desde el proceso analógico al digital, porque si bien fue muy rápido, tuvo muchos pasos. Quisiera que te llevaras un aprendizaje de este video. Más allá de las anécdotas de cómo compartíamos fotografías analógicas. Se trata de la importancia de los epígrafes y de cumplir con las actuales normativas de IPTC y Dublin Core. Si lo pensás bien, es la única forma de que tus fotografías te sigan perteneciendo. Entre otras cosas, en este canal te voy a enseñar a usar aplicaciones como Photomechanic de una forma asombrosa. Gracias por tu atención. En casi todos los videos de YouTube, este es el momento en el que te piden que des un me gusta, que te suscribas al canal y que actives la campanita para enterarte cuando haya un nuevo video. Me gustaría que lo hicieras.
Pero también quiero pedirte algo diferente. Durante muchos años trabajé como fotoperiodista. En las coberturas, lejos de la redacción, fotógrafos de distintos diarios, revistas y agencias terminábamos compartiendo una cena o una cerveza al final de la jornada. Más allá de la competencia por conseguir la mejor imagen, existía algo muy valioso, una amistad entre colegas. Por eso te propongo algo sencillo. La próxima vez que te tomes una cerveza, acordate de este viejo fotógrafo y brindá en mi nombre. Me alegraría saber que lo hiciste. Y si este video te resultó útil, interesante o simplemente te hizo pasar un buen momento, podés invitarme una cerveza a la distancia. Debajo vas a encontrar un enlace a Patreon por si estás fuera de Argentina y un enlace a Cafecito si estás por estos lados. Cada aporte ayuda a mantener vivo este proyecto y a seguir produciendo nuevos videos sobre fotografía, historia y tecnología. Un abrazo. Hasta la próxima cobertura.